Todo ocurrió una húmeda mañana de lunes. El aire parecía pesado, como si supiera el peso de las decisiones que se tomarían en aquella vieja oficina, con sus grandes ventanales y paredes cubiertas de libros de tapas desgastadas. El abogado se ajustó las gafas mientras organizaba los papeles sobre el escritorio. Se hizo el silencio. Un silencio que solo rompían el sonido del reloj de pared y el bolígrafo de tinta negra deslizándose sobre el papel. Marcio estaba sentado con el pecho hinchado y la barbilla sobresaliendo. Llevaba un traje gris claro nuevo, como si se hubiera vestido para una victoria anunciada. Su expresión era la de quien ya había ganado antes de que empezara el juego. Al otro lado de la sala, la ausencia era más evidente que cualquier palabra. Su hermana, Camila, no estaba presente. No quería venir, dijo Marcio, forzando una sonrisa. Como siempre, huyendo de las responsabilidades. El abogado no respondió. Simplemente le entregó los papeles para que los firmara. Marcio ni siquiera los leyó. Estaba tan seguro de su victoria que apenas le importaron los detalles, firmó con fuerza, como si estampase un destino, o creyera estamparlo. Pero él no lo sabía. No tenía idea de lo que estaba por venir. En el momento en que puso el punto final a su firma, levantó la vista con una mirada triunfal. Era como si hubiera derrotado a un enemigo invisible, como si dijera, esta herencia ahora es solo mía. Se acabó. Pero no había terminado. Ese bolígrafo que arrastraba tinta por... El papel no era el punto final, era el punto de partida. Porque lo que Marcio no sabía era que, en una carpeta olvidada, escondida entre papeles viejos en el fondo de un cajón de madera desgastado, había otro documento. Una hoja que lo cambiaría todo. Y esta hoja tenía un nombre, y ese nombre era Camila. La lluvia empezó leve, como si no quisiera molestarnos, pero con el tiempo se hizo más fuerte. Gotas frías corrían por la ventana mientras Camila mantenía la mirada fija en un punto lejano. La casa familiar, grande, con paredes amarillentas y muebles viejos heredados de su abuela, parecía ahora un escenario a punto de derrumbarse. El olor a madera mojada mezclado con el perfume barato de su madrastra aún flotaba en el aire. Camila sintió que se le revolvía el estómago, no de hambre, sino de angustia. El abogado estaba sentado a la cabecera de la mesa del comedor, la misma donde, años atrás, se habían reunido para las cenas navideñas en silencio, solo para guardar las apariencias. Hablaba despacio, leyendo cada cláusula del testamento dejado por su padre, Enrique, quien había fallecido unos días antes, tras meses de un cáncer cruel y silencioso. Pero lo que dolió no fue la pérdida, fue la traición. Cada frase leída era como una puñalada lenta y meticulosa. El nombre de Camila no aparecía. No le habían dejado nada, ni un recuerdo, ni un mueble, ni una carta. ¿Y qué pasa con Camila?, preguntó el abogado, como si hubiera notado el evidente vacío en el documento. Marcio soltó una breve carcajada, de esas que transmiten más desprecio que humor. Se cruzó de brazos, se recostó en la silla con la pose de quien lo controla todo y respondió, «Camila, debería estar agradecida de seguir aquí. No le queda nada». Fue en ese momento que todo se detuvo. La lluvia, el clima, el aire. Camila sintió que le hervía la sangre, pero no gritó. No cuestionó nada. Simplemente miró fijamente a su hermano, que ahora caminaba alrededor de la mesa, tamborileando suavemente con los dedos sobre la madera, como si marcara el ritmo de la humillación. «Por cierto», continuó, «hablé con el abogado y ya me hice cargo de la escritura de la casa. Esta». Hizo un gesto amplio, señalando el techo de la habitación. «Puedes recoger tus cosas. ¿Dónde vas a dormir esta noche?» El silencio de su madre fallecida parecía resonar a través de las paredes. Camila sintió como si ni siquiera su espíritu estuviera presente. Era como si todos se hubieran ido y ella estuviera allí, sola, en medio de un tribunal de familia donde era la única acusada. Marcio entonces abrió la puerta de la casa, sin siquiera ocultar su satisfacción. «Ve, anda, la casa ya es mía. Ya sabes dónde está la calle. Si quieres, te presto un paraguas». Camila tomó su pequeño bolso, el mismo que usaba desde adolescente,
y recorrió la habitación con la mirada. Cada mueble guardaba un pequeño recuerdo, cada cortina, un aroma de su infancia. Pero ahora era como si todo eso se hubiera borrado, como si nunca hubiera estado en esa casa. Se fue sin mirar atrás, pero con un peso en el pecho que parecía arrastrar todo su cuerpo. En la acera, la lluvia arreciaba. La gente pasaba a toda prisa, y nadie notó a esa mujer allí de pie, mojada, con los ojos abiertos y perdida, sosteniendo una maleta que parecía contener el dolor de toda una vida. La lluvia de esa noche no era nada nuevo para Camila. A lo largo de su vida, se ha acostumbrado a la frialdad de las cosas no dichas, a los silencios llenos de desprecio y a las palabras duras dichas como si fueran verdades absolutas. Desde pequeña, Camila comprendió, incluso sin que nadie se lo explicara, que era solo un cuerpo más en esa casa. Nunca la habían llamado mi niña, ni la habían abrazado en el desayuno, como en las telenovelas. Las únicas palabras que salían de la boca de su padre, Enrique, eran como púas, como lanzas verbales que la atravesaron en la infancia. Marcio es la sangre de mi sangre. Tú, ni siquiera sé si eres mío. Tenía solo 7 años, cuando la oyó por primera vez. Fue en el pasillo de la cocina, mientras sostenía un vaso de leche tembloroso en sus pequeñas manos. Su padre había llegado a casa borracho y estaba hablando con su tía, que estaba de visita. La frase le sonó liviana, pero a su hija le cayó como un peso de cemento en el pecho. Su madre, quien una vez equilibró el peso de esta balanza emocional, falleció prematuramente, víctima de un aneurisma repentino. Camila tenía 8 años, y desde entonces, el mundo ha quedado destrozado. Marcio se convirtió en hijo único, incluso con ella allí. A los 9 años, mientras su hermano recibía una bicicleta nueva con ruedas cromadas y una bocina roja brillante, ella recibía el mismo vestido del año anterior, recosido por su madrastra, quien nunca la llamaba por su nombre. Era la niña, esa, o peor aún, la que no es mía. En la escuela, ella evitaba los cumpleaños. Ya sabía que no tendría regalos que llevar. Cuando sus compañeros le preguntaron si iba a hacer una fiesta, sonrió y dijo, «Ah, ni siquiera me gustan esas cosas». Pero en el fondo soñaba. Soñaba con un pastel con su nombre escrito, con globos rosas y alguien que decía, «Felicidades, Camila, te lo mereces». Pero nunca lo escuchó, ni en ninguna de las primeras 18 primaveras de su vida. Su habitación era la despensa, literalmente. Una vieja despensa que su padre había vaciado y convertido en un cuarto de chicas. Solo cabía una cama estrecha y un armario con 2 estantes. No había ventana. La única luz era la bombilla que colgaba del techo, con un cable torcido que se mecía con el viento bajo la puerta. Marcio, por otro lado, tenía una habitación con pósteres de coches, videojuegos y un estante lleno de trofeos de campeonatos escolares, muchos de los cuales ni siquiera había intentado ganar. Aún así, recibió aplausos. ¿Y Camila? Camila era el eco de casa. Mientras ayudaba con la limpieza, escuchó de su madrastra. «Deberías estar agradecido de estar aquí. Si fuera por mí, no terminó. No le hacía falta». Camila sabía lo que vendría después de la elipsis. Desde pequeña, aprendió a callarse para no empeorar lo que ya le pesaba. De adolescente, cuando le vino la primera regla, entró en pánico. Escondió la ropa manchada por vergüenza. Le pidió prestada una toalla sanitaria a una amiga del colegio. Nunca tuvo esa conversación con nadie de su familia. No hubo aceptación. No hubo un «hija, ven aquí». Su padre ni siquiera se dio cuenta que ella estaba creciendo, salvo para exigirle que estudie y no cause problemas. «Ya me causas demasiados gastos. No creas que me vas a dar un dolor de cabeza también». Pasó el tiempo, pero la sensación de ser un error nunca desapareció, y esto moldeó su forma de caminar, hablar y existir. Camila aprendió a caminar de puntillas para no molestar a los demás, a comer despacio para pasar desapercibida, a estudiar en silencio para no parecer que intentaba presumir. Pero lo que nadie sabía, ni su padre, ni su madrastra, ni siquiera Marcio, era que dentro de ella había un recuerdo intacto,
un trocito de su madre, vivo, palpitante. Era a ella a quien Camila se aferraba. A veces, por la noche, tumbada en aquella estrecha cama, recordaba una frase que su madre solía decir al peinarse antes de dormir. Eres mi joya más preciada. Digan lo que digan. Nunca lo olvides. Esa frase se convirtió en una oración. Se convirtió en un escudo. Eso fue lo que la mantuvo en marcha. Y fue ese amor que nadie más vio. El amor cuyo aspecto casi había olvidado. El que años más tarde se revelaría en el papel. Camila bajó las escaleras de la casa como si descendiera de su propia historia. La bolsa en sus manos era ligera, pero pesada para el alma. La ropa dentro era más vieja que los recuerdos, y al pisar la acera empapada por la lluvia, el mundo pareció expandirse, y al mismo tiempo alejarse. Ella no tenía a dónde ir. Miró al cielo gris y sintió caer la primera lágrima. No sabía si era suya o de la nube. Caminó sin rumbo por las calles del barrio. En cada esquina, un recuerdo. La plaza donde jugaba con su madre. La panadería donde vendía boletos de rifa para la escuela. La parada de autobús donde esperaba a Marcio a que volviera del fútbol. Con la merienda en la mano. Todo esto ahora parecía una mentira. Camila pasó la noche caminando. Llevaba la mochila apretada al hombro. Pero lo que más le dolía era el silencio en su celular. Ni llamadas, ni mensajes, ni un ¿dónde estás? Al día siguiente, con los pies empapados y el cuerpo tembloroso, tocó la puerta de una iglesia que conocía desde niña. Era pequeña, de ladrillos rojos, con un jardín sencillo al frente y una puerta que siempre crujía. El pastor no estaba, pero la señora de la limpieza, doña Ivone, reconoció esa mirada perdida. «Camila, ¿eres tú, chica? ¿Qué pasó?» Camila no respondió, solo bajó la mirada, y eso fue suficiente respuesta. Doña Ivone la llevó a la parte trasera de la iglesia, donde había una pequeña habitación con una cama individual, un ventilador viejo y una estantería con libros de salmos y ropa donada. Era pequeño, estrecho, pero era un refugio. Por primera vez desde que salió de casa, durmió sin miedo a que la echaran. Los días siguientes fueron lentos y fríos. Camila ayudaba a limpiar la iglesia a cambio de alojamiento. Lavaba el suelo con baldes de agua fría, fregaba los bancos de madera con jabón de coco y barría las hojas del jardín mientras el sol le pegaba en la frente. Comía lo que los fieles dejaban después de los servicios: pan, galletas, sobras de las cestas de la compra. A veces ayunaba, no por fe, sino por necesidad. Las noches eran las peores. Sola en su cuartito, lloró en silencio para no molestar a nadie. Lloró por lo perdido, pero sobre todo por no haberlo tenido. La falta de amor, de reconocimiento, de voz. La sensación de ser descartable. Un día, intentó llamar a su hermano. El teléfono sonó 4 veces. Luego saltó directamente al buzón de voz. Volvió a intentarlo al día siguiente, y al otro, hasta que se dio cuenta. Su número había sido bloqueado. El padre adoptivo de la madrastra lo intentó. Sonó el teléfono. Alguien contestó. Era su voz, áspera, cortante. «Camila, ¿por qué sigues insistiendo? Ocúpate de tus asuntos. Mira, ya te fuiste». Fue esa noche que el cuerpo no aguantó más. Estaba limpiando el suelo del salón de la iglesia cuando todo se oscureció. Le fallaron las piernas, se quedó sin aliento y Camila cayó. Se desmayó, con el trapo aún en las manos. Se despertó en el centro de salud del barrio. Una enfermera le ajustaba la vía intravenosa en el brazo, otra le controlaba el ritmo cardíaco. «Estás muy débil, señorita. Te desmayaste por desnutrición. ¿Cuánto tiempo hace que no comes bien?» Camila quería decir días, pero no pudo. Nadie acudió al hospital. Nadie fue llamado. Estaba sola. Y el historial médico estaba lleno con su nombre. Y un campo vacío que decía responsable. Fue allí, en aquella camilla fría, con la mirada fija en el techo agrietado, que Camila pensó en rendirse, desaparecer, esfumarse. Pero incluso en ese momento, algo la detuvo. Una fuerza silenciosa. Un recuerdo. Era la imagen de la madre, peinándose el cabello y diciendo: «Eres mi joya más preciada. Digan lo que digan. Nunca lo olvides».
Y en ese momento, algo dentro de ella se iluminó, débilmente, casi imperceptiblemente, pero suficiente para reavivar su respiración. No sabía cómo, ni cuándo, pero entonces decidió que no moriría invisible. El tiempo pasó, pero no pasó rápido, ni ligero. Camila permaneció en esa pequeña habitación al fondo de la iglesia durante meses. Ya no lloraba todas las noches, pero sus ojos reflejaban una tristeza constante, como quien carga con el pasado a cuestas. Durante el día, ayudaba a limpiar la iglesia y asistía a los servicios, más por la paz del ambiente que por la fe misma. Aún no podía rezar. Las palabras parecían no encontrar salida, pero le gustaba escuchar las alabanzas, especialmente cuando el coro cantaba. Aunque la higuera no florezca, ahí es donde se aferró, en silencio, como siempre. Y fue en uno de estos servicios que todo cambió. Era domingo por la mañana. El sol brillaba con fuerza y los bancos de la iglesia estaban llenos. Camila ayudaba a organizar los panfletos en la entrada cuando un hombre de pelo blanco, con traje claro y andar cauteloso, se detuvo frente a ella. Sus ojos, azules, hundidos, casi tristes, la miraron fijamente con sorpresa. Parecía ver un fantasma. ¿Tú eres la hija de Ana Paula? Camila tardó unos segundos en responder. Pocas personas mencionaron el nombre de su madre. La mayoría la llamaba la difunta o la que murió demasiado pronto. Sí, lo soy. ¿La conocías? Los ojos del hombre se abrieron de par en par. Dio un paso atrás como si necesitara aire y luego murmuró. Yo era su abogada. Te llamas Camila, ¿verdad? Ella asintió tímidamente. Su corazón latía con fuerza, pero no por esperanza, sino por miedo. Siempre que alguien decía conocer a su madre, sentía dolor. Siempre le quedaba algún recuerdo roto. Pero el hombre la interrumpió con manos temblorosas, sacando una tarjeta de su bolsillo. Necesito hablar contigo, pero no aquí. Mañana, en mi oficina. Es importante. Hay algo que necesitas saber. Algo que se ha mantenido oculto durante muchos años. Camila no durmió esa noche. Por primera vez en meses, había algo diferente en el aire, una especie de inquietud agradable, como si el universo le hubiera guiñado un ojo después de tanto tiempo fingiendo no verla. Al día siguiente llegó a la oficina con las manos sudorosas. Era un edificio antiguo en el centro de la ciudad, con escaleras de madera y olor a libros viejos. El hombre, que se presentó como Dr. Jonas, la recibió con un café y una carpeta marrón atada con un trozo de tela. Camila, tu madre te dejó un documento, un testamento. Lo registré yo, y tu padre lo ocultó. La frase cayó como un trueno. Camila agarró con fuerza su taza de café, intentando comprender lo que decía. Pero el doctor Jonas continuó. Tu padre nunca supo cómo afrontar su muerte, y menos aún tu existencia. Pero Ana Paula fue justa. Te dejó una parte de la herencia, la suya, su parte, y lo dejó por escrito, firmado, registrado, pero el documento quedó archivado tras su muerte. Nadie vino a cobrarlo. Camila sintió que le temblaban las piernas, la cabeza le daba vueltas. Todo lo que había experimentado, todo el dolor, el abandono, la expulsión, el hambre, empezó a cobrar forma en un panorama mucho mayor. Una imagen de injusticia orquestada. ¿Y tienes ese documento? Preguntó casi sin voz. El doctor Jonas abrió la carpeta y sacó un papel amarillento por el tiempo, pero perfectamente conservado. Estaba escrito el nombre de Camila, la firma de su madre, el reconocimiento oficial. Lo leyó línea por línea, no por ambición, sino para confirmarlo. Ella no era invisible, nunca lo fue. El periódico no hablaba de mansiones ni de grandes fortunas, pero sí de derechos, de reconocimiento, de verdad. Y eso, para Camila, valía más que cualquier bien material. ¿Y ahora qué? Preguntó con los ojos llenos de lágrimas. El abogado la miró fijamente. Ahora, te toca a ti. Podemos emprender acciones legales, no por venganza, sino por reparación. Camila salió de esa oficina con un nuevo peso en el pecho, ya no por dolor, sino a propósito. La bolsa que una vez contenía lágrimas, ahora contenía el comienzo de un nuevo camino.
decidió luchar, no por dinero, sino por dignidad, por el recuerdo de su madre, por todas las noches que durmió olvidada, y sobre todo, para aquella niña de 7 años que escuchó de su padre. Ni siquiera eres mía. Ahora tenía un nombre, un documento, una historia y una promesa, no aceptar nunca más ser borrado. Camila regresó de su conversación con el doctor Jonas con manos temblorosas, pero la mirada firme. Esa hoja amarillenta con la firma de su madre era más que un documento. Era un faro, un recordatorio de que, a pesar de todo, había algo valioso guardado para ella, y no era dinero, era reconocimiento. Pero Camila no buscó venganza. Mientras el proceso estaba en marcha, un proceso lento y técnico, sepultado en sellos y viajes al juzgado, decidió centrarse en algo más urgente, reconstruir. Lo primero que hizo fue sacar del cajón su viejo cuaderno de la Facultad de Derecho, el mismo que había dejado olvidado en el tercer semestre, cuando su padre dejó de pagarle la matrícula y dijo: «No estás hecho para esto, búscate un trabajo de verdad». Ahora, ella volvió a abrir ese cuaderno como si abriera una herida y encontrara en ella la semilla de la curación. Volvió a estudiar por la noche, usando internet de su vecino en la iglesia. Le pedí a doña Ivone permiso para tomar prestado su celular después de las 9, cuando terminaban los servicios. Estudié hasta tarde, con los ojos rojos de cansancio, pero llenos de deseo. Durante el día, empezó a colaborar como voluntaria para ayudar a una pequeña ONG del barrio que ofrecía apoyo a mujeres víctimas de violencia doméstica y abandono. Fue la primera vez que sintió que su dolor podía tener un propósito mayor. Ayudó a mujeres silenciosas e invisibles como ella. Les brindó asesoramiento legal básico, cómo solicitar medidas de protección, cómo presentar demandas de pensión alimenticia, cómo obtener la custodia de los hijos. ¿Qué ganó? Nada. Solo las miradas de agradecimiento de otras mujeres rotas, pero no destruidas. Camila empezó a reconocerse en esas miradas. Era discreta. Nunca hablaba de sí misma. Cuando le preguntaban dónde vivía, respondía con una sonrisa, sin entrar en detalles. «Estoy por aquí, cerca de la iglesia». Cuando le preguntaron si tenía un título, dijo: «Estoy en camino, casi llego». Y así fue. 2 años después, con mucho esfuerzo y sin decírselo a nadie, Camila se inscribió al examen de OAB. Usó dinero de una donación anónima recibida por la ONG, quizá enviada por alguien que, sin saberlo, se conmovió por su forma de hablar, su mirada, su forma de escuchar. El día, antes del examen, se quedó despierta hasta las 3 de la mañana, no por nervios, sino por miedo a equivocarse, por miedo a decepcionar la memoria de su madre. Pero el día del examen fue, vestida con ropa sencilla, el pelo recogido y la mirada fija. Salió de la sala con las manos frías y el corazón caliente. Aprobado. Primera vez. Cuando salieron los resultados, no se lo contó a nadie, ni a doña Ivone, ni al pastor, ni a las mujeres de la ONG. Camila simplemente se sentó en la banca de la iglesia vacía al mediodía y miró al techo. Las lágrimas caían en silencio. Una oración sin palabras escapó de su alma. «Lo hice, mamá». Ahora ella era doctora Camila, pero nadie la llamaba así. Se esforzaba por no usar títulos. Siguió trabajando en la ONG, pero ahora con una carga diferente, la de la verdadera responsabilidad legal. Empezó a supervisar procesos, a orientar a sus colegas y a redactar documentos. Nunca aceptó pago alguno. Dijo: «Lo que me pagaron fue la oportunidad de seguir vivo. El resto es restitución». Aunque el proceso de herencia se llevaba a cabo en secreto, nunca mencionó el asunto. Cuando veía a Marcio en la calle, porque a veces lo veía de lejos, cambiaba de bando, no por miedo, sino por una decisión clara. No necesitaba que él la viera, solo necesitaba verse a sí misma, y verse a sí misma era suficiente. Camila alquiló una pequeña habitación con su primer contrato de consultoría legal. Era diminuto, pero era suyo. Una cama, una estufa de un solo fuego, un armario de 3 puertas y una mesa que ella misma pulía.
No había lujos, pero sí dignidad. Y fue en ese espacio donde encontró un viejo espejo roto que guardaba desde su adolescencia. Lo pegó a la pared con cinta adhesiva y se miró con calma por primera vez en años. «Eres una joya única. Digan lo que digan», se repitió a sí misma, tal como solía decir su madre, sin anuncios, sin alboroto, sin rebeldía. Camila ganaba. Cada firma en el membrete, cada mujer bienvenida, cada noche de estudio era una respuesta silenciosa al pasado que la rechazaba. Ella sabía que en algún momento el destino volvería a cambiar, que el proceso sucesorio tuviera un resultado, que el documento de la madre tuviera voz, pero hasta entonces ella siguió, trabajando, ayudando, viviendo, y dentro de ella algo nuevo estaba creciendo. No era rebelión, era justicia, y ella sabía que cuando llegara el momento estaría lista. El tiempo tiene sus propias formas de revelar la verdad. A veces se mueve lentamente, como un río que surca la roca. Otras veces ruge como una tormenta. En el caso de Camila, llegó como una brisa, ligera pero constante, hasta que un día llegó. Ellos eran 4 años del proceso, 4 años en los que nunca habló del asunto con nadie, ni siquiera con las mujeres de la ONG, que confiaban en ella como alguien que jamás se había equivocado. Se mantuvo firme, discreta y silenciosa, como siempre. Pero ese viernes por la tarde sonó el teléfono. Era la oficina del doctor Jonas. Ya salió. La decisión. Ya salió, hija mía. Camila apretaba el teléfono con fuerza, como si se le fuera a resbalar. Estaba en medio del cementerio, recogiendo hojas secas con un rastrillo viejo. Le temblaban las manos. ¿El corazón? Ni siquiera sabía si latía con fuerza o latía aceleradamente. Se te ha reconocido como el heredero legítimo según el testamento de tu madre. El tribunal reconoció la autenticidad, la firma, el parentesco y el derecho. El juez fue claro. Todos los bienes que pertenecían a tu madre son tuyos. Hubo silencio. Tanto tiempo que pareció eterno. ¿Me estás escuchando, Camila? Sí, doctor. Estoy escuchando. Pero parece que estoy escuchando a mi madre. Y así fue. El sonido era interno. Era la misma frase de siempre, ahora dicha con un eco diferente. Eres mi joya rara. La noticia se extendió como un reguero de pólvora. Y llegó inevitablemente a Marcio. La primera semana, no lo creía. Se reía, se burlaba, llamaba loco al abogado. Dijo que iba a apelar, que era una falsificación emocional, que esta chica siempre quiso hacerse la víctima. Pero los documentos eran oficiales, el testamento era válido, la firma era de la madre, y la notaría era indiscutible. Fue convocado a devolver la mercancía a su casa de la infancia, los billetes que usaba como si fueran suyos, los coches, incluso las tierras en el campo que, según él, había heredado con justicia. Camila lo recibió todo, sin fanfarrias, sin celebraciones, sin publicaciones en redes sociales. Ella simplemente firmó los documentos, uno por uno, como si estuviera restaurando el orden en el mundo, hasta que llegó el día en que tuvo que regresar, a la casa de la infancia, el mismo donde la expulsaron, el mismo donde escuchó. Deberías estar agradecido de que todavía estás aquí. Estaba acompañada por el alguacil, tenía derecho de posesión, y necesitaba hacer un inventario de los bienes en persona. La casa ahora estaba... Sí, cuando llegó a la puerta, él estaba allí. Marcio. Tenía el pelo más blanco, la barriga más prominente y la mirada apagada. Ya no llevaba traje caro, llevaba una camiseta descolorida y chanclas. Se quedó allí, sin reaccionar. La puerta crujió de todos modos, pero esta vez ella era la que lo empujaba. ¿Has venido a llevártelo todo ahora?, preguntó con una sonrisa incómoda. Ella simplemente miró. No con ira, no con lástima, sino con la calma de quien ya no espera una disculpa. El agente le explicó el procedimiento. Entraron. La casa parecía más pequeña de lo que recordaba. Los muebles estaban envejecidos. El olor era el mismo, a madera vieja y recuerdos maltratados. Fue entonces cuando se arrodilló, en el medio de la habitación. Perdóname, Camila, me equivoqué. Solo hice lo que papá me dijo.
No sabía que tenías esto. No sabía que mamá lloró. Por primera vez, de verdad. Ella guardó silencio y luego se acercó. ¿Quieres que te perdone ahora? Él simplemente asintió, con los ojos rojos y temblando. Ahora entiendes lo mucho que duele que te ignoren. La frase salió con calma, casi en un susurro, pero resonó por cada pared de la casa, como si la propia estructura reconociera la inversión de roles. Ella no gritó, no chilló, no le dijo que se fuera. Simplemente hizo lo que nadie esperaba. Ofreció una copia de la decisión judicial. Puedes quedarte con esto, para recordarte que la justicia no es venganza, es reparación, y que a veces tarda, pero llega. Salió de casa sin prisas. Por primera vez, no llevó maleta, solo se llevó a sí misma, completa, reconocida, dueña de su propia historia. El cielo estaba despejado ese día, sin nubes, sin presagios, sin sombras, solo el sol cruzando los tejados de las casas, como si, por fin, incluso él estuviera en paz con lo que había presenciado a lo largo de los años. Camila caminaba sola por una calle que antes evitaba, el mismo camino que había tomado años atrás, con una maleta en las manos y un dolor en el pecho. Solo que ahora ya no había equipaje, sin miedo, sin culpa. No regresó a la casa familiar para vivir, ni para renovar, ni para borrar las cicatrices. Dejó la casa vacía, pero en pie, como una especie de monumento a lo que fue y a lo que ella decidió no ser. Alquiló la propiedad por una cantidad ínfima a una mujer con 2 hijos pequeños que había sido desalojada tras un divorcio violento. Cuando la mujer lloró de emoción diciendo, «No puedo pagar esto, señorita», Camila simplemente respondió, «Ya intentaron sacarme de ahí una vez. Ahora dejo a quien tenga que quedarse». Ella continuó su vida de la misma manera que la reconstruyó, en silencio, con firmeza, sin público. Hoy, cuando alguien le pregunta cómo logró ganar, no habla del proceso, ni de la herencia, habla de lo que no se vio. Ella habla de las noches que pasó despierta estudiando con la luz de su celular, habla de las cajas de almuerzo compartidas con otras mujeres invisibles, habla del día en que se desmayó de hambre y decidió vivir de todos modos. Camila no se hizo rica, ni famosa, pero se convirtió en una referencia. Creó un proyecto que ofrece apoyo jurídico gratuito a mujeres que, como ella, alguna vez fueron llamadas nadie. Su nombre empezó a circular con respeto tras bambalinas de la justicia. La invitaron a dar conferencias, fue nominada a premios, pero nunca abandonó la ONG, nunca abandonó la iglesia, nunca olvidó quién era, porque en el fondo, lo único que ella quería no fue venganza, fue solo que alguien la apoyó, como ella apoyó a todos. Y si has llegado hasta aquí, tú también lo has sentido, ¿no es así? Sintió el dolor de alguien que solo quería ser visto, que no quería el mundo entero, simplemente no quería que la tiraran dentro de su propia casa. ¿Y tú? Si estuvieras en su lugar, ¿la habrías perdonado? ¿Habríais dado refugio a quienes os expulsaron? ¿Lo hubieras dejado todo en el pasado? ¿O habría devuelto el silencio? Comenta a continuación. La justicia llega, siempre, si esta historia te conmovió, porque al final del día no se trata de dinero, se trata de la memoria, sobre la dignidad, sobre todo lo que intentaron quitarme, y decidiste reconstruir.